giro supuso el renacimiento de las ciudades en Occidente y el pensamiento humanista para la comunicación. En estas nuevas ciudades que se están desarrollando en torno a las redes comerciales, nace un nuevo grupo de intelectuales, de sabios, que son burgueses, son comerciantes, pero que están interesados por la recuperación del saber antiguo grecorromano y que lo leen en torno a un nuevo humanismo, una nueva concepción del hombre con valores universales. El gran giro que supuso este grupo de humanistas es que al pensar este nuevo hombre se enfrentaban al saber establecido por la tradición, la religión y los monasterios. ¿Qué supuso la imprenta como soporte para la reproducción de lo escrito? En principio, la imprenta es simplemente un instrumento que facilita la reproducción, es decir, pasamos de la mano a una máquina que reproduce lo escrito a mayor velocidad. Y sin embargo, esta reproducción va a cambiar totalmente la humanidad, totalmente el sentido del propio humanismo que se estaba creando y las relaciones sociales que están en torno. Es una verdadera revolución. ¿Qué significó la persecución de las brujas para el control de la potencialidad peligrosa de la rebeldía femenina contra el patriarcalismo? El humanismo era una teoría fantástica, un nuevo giro en que la humanidad descubría al hombre, pero este hombre era varón. Y esta característica de este grupo de humanistas, varones patriarcales, sabios, que eran fundamentalmente misóginos. ¿Por qué lo eran? ¿Por qué la mujer quedó excluida de este proceso? Y no solamente excluida, sino además perseguida en esta época del humanismo como bruja, por una sencilla razón, porque la palabra se concedía al varón y la mujer en la nueva estructura burguesa empresa era simplemente la ayudante de ese varón ciudadano. Las brujas han existido siempre, es decir, las chamanas, ya lo hemos visto desde el origen de la humanidad. Mujeres sabias que transmiten el saber, que controlan la reproducción, por tanto, tanto el nacimiento como el aborto, y asimismo dedicadas sobre todo a la herboristería y a los remedios naturales. Sin embargo, en la época humanista, en que los médicos ocupan ese saber, va a ser un elemento de conflicto y de competencia, por lo tanto, van a ser perseguidas. ¿Por qué la ciudad de Maguncia es fundamental para comprender los diversos elementos con los que Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles? Gutenberg era un genio, pero se encontraba en el lugar y en el momento adecuado. Maguncia era una ciudad próspera, dedicada al comercio de vino y a la producción de cerámicas que tenían componentes de plomo y estaño. Si tenemos en cuenta los elementos de la imprenta, contamos con el tornillo, que las prensadoras de vino son equivalentes. Tenemos unos elementos móviles de plomo con una aleación de plomo y estaño,
y asimismo a una serie de productos, el papel, la tinta, que solo serían posibles debido a esta ciudad comercial y a sus redes de comunicación. Por lo tanto, Gutenberg, uniendo estos elementos, creó la imprenta de tipos móviles que revolucionaría Occidente. ¿Hubiera sido posible la reforma evangélica protestante sin imprenta? ¿Cómo fundamentó la imprenta los elementos de nuestra modernidad? No hubiera sido posible. La Iglesia seleccionaba sus cambios, su evolución, mediante la constitución de personas constituidas como santos o declaradas como herejes. Lutero hubiera podido ser un santo o un hereje, pero evidentemente la imprenta lo transformó en algo nuevo, en algo que significaba la ruptura de la cristiandad occidental. Era un profesor universitario que tiene unas declaraciones teológicas determinadas, pero que a la semana de colocarlas en la puerta de su iglesia estaban expandidas gracias a la imprenta por todo el territorio alemán. La imprenta permitía que los escritos de Lutero y los nuevos reformadores fueran difundidos en las lenguas vernáculas rápidamente a la población. La imprenta permitía asimismo un ataque inmediato a los escritos de los enemigos, los papistas, creando un espacio de diálogo, de discusión inédito en Occidente. Por lo tanto, transforma completamente las relaciones de comunicación. ¿Por qué el cóctel de lenguas vernáculas, reforma religiosa e imprenta crearon el nacionalismo moderno? Los reformadores se encontraron con un reto y con un problema grave. No podían transmitir las nuevas experiencias religiosas en el latín que solo hablaba una minoría de la población, los clérigos y los letrados humanistas. Su primera función fue, por tanto, traducir los textos religiosos a las lenguas vernáculas, a las lenguas que se utilizaban. Con ello crearon un mercado inédito para la imprenta, un mercado nuevo de ideas, un nuevo público lector, mucho más amplio, y al mismo tiempo empezaron a crear el protonacionalismo basado en el patriotismo de esas lenguas. ¿Cómo se inventaron el autor y su público? Gracias a la imprenta. La imprenta necesita textos continuamente para alimentar la maquinaria de una empresa que ahora tiene un burgués propietario y unos trabajadores a su cargo. Por lo tanto, necesita textos. Y estos textos ya no pueden ser solamente las Biblias ni los textos de los humanistas en la vieja lengua latina. En las lenguas vernáculas tenemos ahora nuevos géneros, el ocasional con los sucesos, los panfletos y las críticas del poder, y asimismo la creación de nuevos géneros de ficción o de relato que requieren el autor. Un autor también nuevo que vive de su trabajo y por lo tanto quiere que su nombre aparezca en los escritos que hace.
buen gusto domesticó, a través de la cortesía, las costumbres de la nobleza, creando la cultura moderna. La nobleza feudal, la nobleza de la espada, la nobleza violenta, ha evolucionado a la nobleza cortesana en las monarquías del Renacimiento. Estas monarquías han creado un nuevo tipo de personaje, el cortesano, que vive de la palabra, que vive de la apariencia y que además está cambiando el concepto de nobleza, que ahora no solo es el origen de la sangre, sino una nobleza de sentimientos que se manifiesta en el buen gusto. El buen gusto va a ser el nuevo código de señales y de señalización de la corte y va a continuar hasta la actualidad, siendo la forma en que Occidente regula su relación con las obras de arte y la ficción. ¿Qué significa el buen gusto? La existencia de personas que saben distinguir lo vulgar de lo elitista, lo malo de lo bueno, que saben qué escuchar, qué mirar o qué comer. El buen gusto es un término muy amplio que determina tanto el arte como la música como la propia cocina. ¿Cómo se inventó la apariencia y la visibilidad en red? Podemos determinar cómo mirar y observar modelaron la gestualidad y el cuerpo al servicio de la estrategia de disimulación. En una sociedad en donde todo el mundo mira y es mirado, el cuerpo, la apariencia, el gesto, la palabra son determinantes para el éxito o el fracaso de esa persona. El ridículo, por ejemplo, es un límite que las sociedades de corte tienen para justamente controlar esas relaciones. Esa visibilidad, esa apariencia debe ser educada y es el fundamento del éxito en esa sociedad. ¿Cuándo se inventó la noticia y qué tiene que ver con el cotilleo de la corte? ¿Cómo la adicción de la novedad y la sorpresa de lo efímero crearon la necesidad de lo periódico y del periódico? La corte es una sociedad de gente ociosa, es decir, que vive de lo que puede proporcionarle el placer de lo cotidiano. Vive apasionada por la noticia, la novedad, cualquier cosa que la pueda sorprender, que la pueda divertir. Por lo tanto, es una sociedad que está preparada para recibir la noticia, para quedarse adicta a esa noticia y necesitar una cosa periódica que le proporcione ese placer cotidiano. Una sociedad que vive de la fiesta, vive de lo efímero y por lo tanto es una sociedad que tiene emociones fuertes, rápidas, pero muy pasajeras. Es una sociedad muy actual.